Hola, esta es la clase 7 de técnicas y procedimientos de limpieza. En esta clase vamos a hablar sobre residuos hospitalarios. Vamos a compartirles acá el Power. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar hoy. Toda la clase es sobre residuos hospitalarios, ¿sí? Desde cómo se generan, quién los genera, cómo se van a tirar en los diferentes contenedores, las diferentes bolsas, el auxiliar de servicio que los transporta y hasta el depósito final de los residuos hospitalarios. Así que, los residuos hospitalarios, ¿qué son? Sustancias, materiales o subproductos sólidos o semisólidos, líquidos o gaseosos, generados en los centros de servicios de atención a la salud humana o animal relacionado con los mismos, ¿sí? O sea, un generador de residuos hospitalarios, ¿sí? Es el lugar donde se prestan servicios de salud, ¿sí? Por ejemplo, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, en cualquier centro donde se realicen estos servicios, es un generador de residuos hospitalarios. También los centros de investigación y docencia generan residuos hospitalarios, los laboratorios, ¿sí? Porque uno piensa en hospital, pero hay un montón de lugares que son generadores de residuos hospitalarios y no son un hospital. Un laboratorio que hay muestras médicas, cuando se descarta eso, son todos residuos hospitalarios. En la morgue hay residuos hospitalarios, clínicas veterinarias, ¿sí? Por eso hablábamos también de la atención de los animales, ¿sí? En las clínicas veterinarias son generadores de residuos hospitalarios, hay agujas, hay operaciones, hay fluidos, ¿sí? Todo eso son residuos hospitalarios. Los centros de pigmentación y tatuajes también utilizan agujas en nuestra piel, esas agujas que se tiran, son residuos hospitalarios, los centros estéticos, bueno, etcétera. Hay un montón de lugares que son generadores de residuos hospitalarios. Entonces, ¿cómo se clasifican estos residuos hospitalarios? Los podemos clasificar en los que no son peligrosos y en los que son peligrosos, ¿sí? Entonces clasificamos en dos, residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Vamos a empezar por ver los residuos no peligrosos. Son aquellos producidos en el desarrollo de la actividad asistencial y que no presentan riesgo para la salud humana y o el ambiente. Son residuos que no contienen sangre, ni fluidos corporales, ni elementos cortopunzantes, ¿sí? Así que todo eso no está dentro de los no peligrosos. A su vez, estos residuos no peligrosos también tienen una clasificación, o sea, dentro de los que no son peligrosos hay distintos tipos de residuos. Por ejemplo, los biodegradables, que son aquellos materiales que pueden descomponerse, como las cáscaras de los alimentos que nosotros vamos a tirar, esos son biodegradables. Hay jabones y detergentes que también son biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. Entonces, esos no son peligrosos, pero entran en la clasificación de biodegradables. Dentro de los no peligrosos, también tenemos los reciclables, ¿sí? Que son aquellos que no se descomponen tan fácilmente, como por ejemplo las cáscaras de los alimentos, pero que sí pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. ¿Tá? Esto puede ser algunos papeles, la mayoría de los papeles son reciclables, los cartones, los plásticos que no hayan tenido productos químicos, a las botellas plásticas se pueden reutilizar, las que son de bebidas, por ejemplo, o de aceite, etcétera. Todo eso que sea reciclable. Después tenemos, dentro de los no peligrosos, los inertes. Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. O sea que para que se terminen de degradar va a pasar muchos años. Por ejemplo, el espumaplast, el papel carbónico que no se puede reciclar, algunos plásticos que tampoco sirven para reciclar, bolsas de nylon que no son biodegradables.
Por eso es que hoy en día se cambió a todas las bolsas biodegradables, porque las bolsas de plásticas, las bolsas de nylon, duran años y años y años sin descomponerse, entonces generan un daño en el ambiente. Los comunes, ¿sí? Dentro de los no peligrosos tenemos los residuos comunes, son los que se generan en las actividades de atención de pacientes, de oficinas, y que dejan las visitas, como restos de alimento, envases, ¿sí? Un papel de galletita, papeles que pueden ser encontrados en las papeleras de los pasillos, en áreas comunes, en las cafeterías, ¿sí? Los vasitos descartables de las cafeterías, las salas de espera, auditorios, baños, entre otros. Todos esos son residuos no contaminados comunes. Después sí ya tenemos los otros residuos que son los peligrosos. Se considera peligroso a todo residuo sanitario que presente un riesgo potencial para la salud y o el ambiente, ¿sí? O sea que la mayoría de los residuos que genera un hospital son considerados peligrosos porque son potencialmente un riesgo para la salud o para el ambiente. Ahí tenemos la clasificación de los peligrosos. Pueden ser, primero, biocontaminados o infecciosos, es lo mismo, ¿sí? Son aquellos generados durante las diferentes etapas de la atención a la salud, o sea, diagnóstico, tratamiento, cirugía, inmunización, investigación, entre otros, que comprendan alguno de los siguientes grupos. Puede ser materiales provenientes de tratamientos de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, o sea, son residuos biológicos, excreciones, exudados o materiales de desechos, cualquier material de desecho que provenga de las salas de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles, así como cualquier tipo de material desechable que haya estado en contacto con pacientes en estas salas. O sea, estamos hablando que todos los residuos que se generan adentro de un aislamiento infectocontagioso son residuos biocontaminados, ¿sí? O infecciosos. También los materiales biológicos, o sea, los que son procedentes de cultivos, de muestras almacenadas de agentes infecciosos, instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos, vacunas vencidas o inutilizadas, de las que sean con microorganismos, ¿sí? O sea, que están utilizando virus, bacterias, hongos, entonces ahí esas vacunas vencidas son material biológico y forman parte de los residuos peligrosos, biocontaminados o infecciosos. También, obviamente, dentro de los biocontaminados o infecciosos está todo lo que sean fluidos corporales, y sangre, productos derivados de la sangre, y otros fluidos orgánicos, suero, plasma, otros subproductos, así como los recipientes que los contuvieron o contaminaron, como las bolsas plásticas, los dispositivos intravenosos, que una vez que se retira del paciente tiene restos de sangre, con lo cual es un residuo peligroso dentro de los biocontaminados o infecciosos. También los residuos anatomopatológicos, o sea, los procedentes de piezas anatómicas patológicas y quirúrgicas, como tejidos de las personas, órganos que se retiran en una cirugía, ¿sí? Partes corporales que se remueven durante las autopsias, la cirugía u otros procedimientos, tales como placenta, ¿sí? O sea, en un parto que se retira la placenta, eso que la placenta se tira, eso es un residuo anatomopatológico, incluyendo las muestras de análisis clínicos, las biopsias, ¿sí? Cuando se retira un poquito de tejido para hacer una biopsia para estudiar, tumores, quistes, todo eso que se retira de los pacientes y se va a tirar, por supuesto a veces se estudia, pero una vez que se analiza luego es un residuo. Ese residuo se llama anatomopatológico, ¿sí? Una amputación, amputar un dedo, mano, todos esos son residuos anatomopatológicos y entran dentro de los peligrosos biocontaminados o infecciosos, ¿sí? Después también dentro de los peligrosos biocontaminados o infecciosos encontramos los residuos cortopunzantes. ¿Qué es eso? Es todo elemento que corte o pinche y se encuentre fuera de su envase original, como por ejemplo agujas, cuchillas, pipetas, hojas de bisturí,
restos de las ampollas de medicamentos, que son de vidrio, y se parte la tapita para que enfermería pueda utilizar el contenido. Esa ampolla, tanto la tapita que se partió como el resto que quedó de vidrio, corta, con lo cual eso es un residuo cortopunzante. Cualquier otro elemento que por sus características pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso, ¿sí? Todo eso entra dentro de los peligrosos biocontaminados infecciosos y se llaman cortopunzantes. Después, dentro de los residuos peligrosos, encontramos los residuos químicos, ¿sí? Estos no son infecciosos, sino que son químicos. Son los residuos y o sus envases que por su composición química son corrosivos, reactivos, tóxicos, explosivos, inflamables, irritantes y o radioactivos, ¿sí? Tienen el potencial para causar lesiones graves y o efectos adversos a la salud, ¿sí? O sea que acá hablamos de que el daño a la salud no es por una infección, como eran los biocontaminados o infecciosos, lo que me pueden causar a mí es una infección, sino que el daño a la salud, los efectos que puede causar, es a través de su composición química, o sea que puede ser corrosivo, reactivo, puede ser tóxico al respirarlo, o irritante a la piel, puede ser inflamable o explotar y yo me quemo, me lastimo, puede ser radioactivo, me puede causar daños a la salud, ¿sí? Son otro tipo de daños, pero por lo cual entran dentro de los residuos peligrosos, ¿sí? Estos son, por ejemplo, los fármacos, o sea, los medicamentos vencidos, y sus empaques, que pueden ser antibióticos, sedantes, hormonas, vacunas, lo que sea, ¿sí? Etcétera, contaminados, deteriorados, desactualizados, o sea, estén vencidos, aun cuando se desechen sin haber sido utilizados. O sea, tenemos los medicamentos cerraditos, sin utilizar, pero si ya están vencidos, entra dentro de un residuo químico, ¿sí? Tenemos los citotóxicos, que son los fármacos que provienen de los tratamientos oncológicos, o sea, las personas que se hacen tratamientos con cáncer, esos fármacos se llaman citotóxicos, y todos los elementos que se utilicen para aplicar estos fármacos también son residuos químicos. Tenemos también residuos de metales pesados, como plomo, cromo, zinc, mercurio, bueno, etcétera, que son, por ejemplo, residuos que pueden proceder de servicios de odontología, cuando se retiran o reparan amalgamas, eso tiene metales pesados, roturas de termómetros que son de mercurio, ¿sí? Etc. Tenemos los reactivos, que son elementos que al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, sustancias o residuos generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reacción térmica, poniendo en riesgo la salud de las personas o del ambiente. Estos son, por ejemplo, los líquidos de revelado de laboratorio, los medios de contraste que se utilizan para hacer los estudios de contraste, los reactivos de diagnóstico in vitro y en los bancos de sangre. También dentro de los químicos tenemos los aceites que ya están usados, ¿sí? Aceites usados que se van a descartar, como por ejemplo lubricantes de motores y transformadores, aceites de equipos, aceites de cocina que ya se hayan utilizado y se van a descartar, entran dentro de los residuos químicos. Y después tenemos, por último, dentro de los residuos peligrosos, los residuos radiactivos. Son residuos que contienen sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o fotones, cuya interacción puede dar lugar a rayos X y neutrones. Acá estamos hablando de residuos que se generan, bueno, en las salas de rayo X, de placas, ¿sí? Todos esos son residuos radiactivos. Vamos a ver ahora de esos residuos peligrosos o no peligrosos, cómo se envasan los residuos, ¿sí? Vamos a ver las bolsas, los descartadores y los recipientes que se utilizan para el momento de descartar estos residuos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de bolsa vamos a tener para clasificar los residuos, para poder envasar en forma clara y segura los tipos de residuos según su riesgo? Se usan bolsas de colores claramente identificables. Vamos a usar bolsas rojas, bolsas negras y bolsas transparentes.
Entonces, las bolsas negras van a ser para los residuos no peligrosos comunes, ¿sí? Por ejemplo, gasas, vendas, yeso, algodón, guantes, ropa, equipos quirúrgicos descartables que no contengan fluidos ni secreciones ni otras sustancias peligrosas. Restos de alimentos, o sea, los residuos que se generen dentro de la cocina, envases de bebidas, en las papeleras que vamos a ver en los pasillos, que los visitantes dejan botellitas, paquetes de galletitas, entre otros. Todos esos son residuos no peligrosos comunes y se descartan en bolsa negra. Los residuos que se generan en los baños, ¿sí? Esos son residuos no peligrosos comunes, descartamos en bolsa negra. Luego de que se completó las 3/4 partes del volumen de la bolsa, se deben cerrar con nudo ciego que garantice su hermeticidad durante el traslado. ¿Qué quiere decir esto? Nunca llenamos la bolsa hasta arriba, no se puede permitir que se llene la bolsa hasta arriba porque no da espacio a hacer el nudo. Un nudo ciego significa que toda la parte superior de la bolsa se ata en un nudo, no que quedan los agujeritos como atamos en casa y quedan 2 espacios vacíos que puede permitir que se caiga, ¿sí? Residuos durante el traslado. Tiene que ser un nudo ciego, tiene que quedar toda la bolsa perfectamente cerrada. Por eso se llena solo hasta las 3/4 partes para dejar lugar a hacer el nudo. Debe tener una etiqueta adhesiva e impresa donde se debe identificar el generador, lugar, turno y fecha, o sea, de dónde viene ese residuo. Las bolsas negras deben colocarse en envases o recipientes de color negro, compatibles con el sistema de transporte. Deben ser recolectadas diariamente o según la necesidad del servicio. Puede ser que, por ejemplo, en los baños se retira muchas más veces que por día, y en la cocina también, mínimo, por lo menos una vez por turno se tiene que retirar porque se llenan mucho las bolsas de residuos. Las bolsas transparentes van a ser para los residuos no peligrosos que sean reciclables. Por ejemplo, papeles y cartones limpios y secos que no contengan fluidos, ni secreciones, ni otras sustancias peligrosas. Esto, más que nada, se puede generar, bueno, en la cocina los cartones, y pueden ser también botellas plásticas, en las oficinas que se descartan papeles también y cartones, puede haber bolsas transparentes para los reciclables. Acá lo mismo, luego que se completó las 3/4 partes de su volumen, hay que cerrarlas con el nudo ciego que garantice su hermeticidad durante el traslado. Las bolsas transparentes deben colocarse en recipientes o tachos de color gris, que son compatibles con el sistema de transporte, y deben ser recolectadas diariamente o según necesidad. Y para los residuos peligrosos biocontaminados tenemos las bolsas rojas, ¿sí? Ahí van a ir residuos con sangre y fluidos corporales, que no sean cortopunzantes obviamente, porque no puedo tirar las agujas en la bolsa porque se pincharía la bolsa y se pincharía la persona que las recolecta. Por ejemplo, van a ser gasas, vendas, apósitos, algodón, guantes, sondas, drenajes, ropa y equipos quirúrgicos descartables, entre otros, pero todos van a estar contaminados con fluidos o sangre, ¿sí? Las bolsas rojas deben tener el pictograma de riesgo biológico en color negro, o sea, que nos avise la bolsa roja de que eso es peligroso, ¿sí? Se debe llenar hasta las 3/4 partes de su capacidad, debe tener una etiqueta o impreso donde se identifica el generador, o sea, de dónde vino, el lugar, el turno y la fecha, ¿sí? Por ejemplo, hospital tal, enfermería de primer piso, turno de 0 a 2, de 0 a 6, y la fecha del día. Y entonces ahí queda identificado de dónde viene esa bolsa de residuos rojos. Deben ser cerradas con un dispositivo, o sea, un precinto, o nudo ciego en caso de no contar con precintos que garanticen su hermeticidad durante el traslado. Lo ideal es hacer un nudo ciego y por debajo del nudo un precinto de seguridad, cosa que el precinto no se pueda subir ni correr para que la bolsa no se abra. Eso es lo ideal. Nudo y por debajo del nudo precinto. Si no, coloco solo el precinto y en caso de no tener, solamente el nudo. Pero lo ideal es nudo y precinto de seguridad por debajo. Deben colocarse en recipientes de color rojo compatibles con el sistema de transporte.
El tiempo de permanencia de los residuos peligrosos en el lugar donde se producen debe ser el mínimo posible. En un lugar donde la generación de residuo contaminado es escasa, como una policlínica, será suficiente retirarlos solo al final de la jornada. Sin embargo, si tenemos un hospital que tiene mucha mayor generación de residuos hospitalarios biocontaminados, ahí se deben retirar una o más veces por turno. Acá tenemos las bolsas de color rojo con el pictograma, ¿sí? Que dice, bueno, acá dice infeccioso, basura, acá dice riesgo biológico, contiene residuos, y ahí, por ejemplo, hay un espacio para marcar si acá adentro va a haber el descartador de residuos cortopunzantes, que es rígido y se pone acá adentro, ahora lo vamos a ver, se marca acá, o si son residuos anatomopatológicos, se marca acá, ya tiene para identificar qué tipo de residuo es, y acá tiene también un marcador que dice límite de carga, o sea, cuando llegamos a esta raya, quiere decir que hasta ahí se pueden poner residuos, que son las 3/4 partes de la bolsa, de ahí para arriba ya no se puede llenar más porque precisamos hacer el nudo, ¿sí? Son dos bolsas distintas que estamos mostrando acá, pero si vemos, siempre tiene que tener este pictograma de riesgo, ¿sí? De un residuo peligroso infeccioso. ¿Qué consideraciones generales tenemos que tener de las bolsas? Antes de colocar la bolsa, cualquier bolsa en un recipiente, se debe revisar su sellado para constatar que no tenga perforaciones. Estamos hablando de que el fondo de la bolsa esté todo bien, que no tenga ningún agujero, que después cuando la retiremos haga que se pierdan residuos. Las bolsas tendrán un espesor que garantice su integridad durante todos los pasos hasta su disposición final. O sea, no son las bolsas comunes de residuos, son más gruesas. Las bolsas de residuos hospitalarios tienen un espesor mayor, ¿sí? Para evitar que pueda romperse. El tamaño de las bolsas debe ser acorde al tamaño del recipiente, ¿sí? Eso va a depender de los lugares, qué cantidad generan, el recipiente que tenemos, el tamaño de bolsa que vamos a utilizar. Se deben colocar las bolsas en el recipiente dejando un borde hacia afuera que permita que se doblen, ¿sí? Las bolsas en los recipientes no deben aplastarse con la mano ni con otro elemento. Esto jamás, no permitido nunca, jamás, cosa que a veces uno hace en la casa, tengo la bolsa demasiado llena, la aprieto con la mano o con el pie para poder hacer el nudo. Esto nunca debe suceder y por eso siempre hablamos de llenarlas hasta las 3/4 partes. Es muy peligroso, primero, meter la mano dentro de una bolsa, sobre todo residuos contaminados, pero cuando estamos hablando de un residuo de repente no peligroso, que como los residuos del baño también, o sea, no puedo meter la mano adentro de las papeleras. Es peligroso no solo por la contaminación, sino también que es peligroso porque si alguien se confundió y tiró una aguja, un residuo cortopunzante adentro de la bolsa en vez de adentro del descartador que corresponde, yo aprieto con la mano y me entierro la aguja, el vidrio o lo que sea. O sea que es un riesgo para todo punto de vista y eso no se debe hacer. Si cae un objeto considerado común dentro de una bolsa roja, no se debe retirar. Todo el conjunto se trata como biocontaminado. O sea, yo tengo una bolsa roja donde están tirando gasas con sangre, todo lo que se les ocurra como residuo biocontaminado, peligroso, y de repente veo que hay un paquete de galletitas vacío que alguien tiró ahí adentro. Eso es un residuo común. Nunca voy y retiro de la bolsa roja el paquete de galletitas para pasarlo a una bolsa negra. ¿Por qué? Porque ese paquetito que quedó ahí, que era un residuo común, ahora es un residuo biocontaminado, con lo cual no se retira. Todo lo que esté ahí adentro ahora ya está biocontaminado y queda dentro de la bolsa roja. Y si fuera al revés, si cae un objeto considerado contaminado dentro de una bolsa negra, no se retira. Todo el conjunto también se trata como biocontaminado y se debe colocar en una bolsa roja con precinto envolviendo la negra. O sea, yo encuentro un algodón con sangre, ¿sí? Dentro de unos guantes descartables que tienen fluidos, dentro de una bolsa negra, en una sala, ¿sí? Y no puedo ir y retirar eso que está contaminado y tirarlo en la bolsa roja. Nunca retiro, nunca meto la mano dentro de la basura, ¿sí? Ahora todo lo que esté adentro de esa bolsa se considera biocontaminado. Entonces, ¿qué hago?
retiro la bolsa negra entera y toda esa bolsa negra la meto dentro de una bolsa roja. Ahora todos los residuos que están ahí se consideran biocontaminantes. Para poder descartar los residuos cortopunzantes, dijimos que no se pueden tirar en bolsa porque obviamente se pincha la bolsa, se corta la bolsa, se utilizan lo que se llaman descartex o descartador de residuos cortopunzantes, ¿sí? Estos descartex son envases rígidos donde se deben colocar los residuos cortopunzantes, con o sin fluidos, eso no importa, y constituyen una barrera más para evitar accidentes laborales con dichos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener paredes de alto espesor no traspasables por agujas cortantes, ni permeables a químicos. O sea, que estamos hablando de que van a ser un plástico rígido, duro, y no va a permitir que pasen las agujas o los cortantes o los productos químicos. Sistema para desacoplar agujas y o de bisturí, o sea, que traen algunos traen sistemas para retirar las agujas sin que la persona corra peligro de retirarlas, sino que se colocan allí mismo y el mismo Descartex permite que se retiren las agujas sin tocarlas. Van a ser de color rojo también, como las bolsas rojas, color rojo y con el pictograma en negro de riesgo biológico. El volumen va a ser acorde a las necesidades, hay distintos tamaños de Descartex, va a tener un cierre hermético definitivo y se deben llenar también hasta 3/4 partes y luego se cierran herméticamente, ¿sí? Si son con tapitas giratorias se le pone el leuco por encima para cerrar los herméticos y si no hay algunos que ya la tapa misma es de cierre hermético. Debe colocarse una etiqueta con el servicio, turno y fecha, y colocarlos en bolsa roja. Dependiendo del tamaño, puede entrar hasta 3 Descartex adentro de una bolsa roja, y ahí se cierra la bolsa, y se indica en la bolsa que son, como vimos recién, había una bolsa ahí que decía, para marcar residuos cortos punzantes, ¿sí? Es porque ahí adentro se tiran los Descartex rígidos, ¿sí? Entonces acá tenemos por ejemplos de Descartex, acá tenemos un Descartex, que acá es donde se descartan las agujas, donde permite retirar las agujas sin que la persona las saque con la mano, ¿sí? Acá tenemos otro, donde está el pictograma en negro, acá está el pictograma también en negro, de peligro, esta es la tapa, ¿sí? Donde queda una parte abierta y después se gira y se cierra toda, queda toda cerrada, ¿sí? Son rígidos, pueden ser así cilíndricos o rectangulares, de plástico duro, y acá hay uno que se llama Descarpac, que son más chiquitos y son de cartón, no son utilizados mucho en áreas hospitalarias, pero sí en lugares que generen menor cantidad de residuos, ¿sí? Podemos verlo de repente, lo que hablábamos en algún centro de tatuajes, en algún centro odontológico, donde generan, sí, agujas residuos con agujas, o como cortopunzantes, o alguna hoja de bisturí, pero realmente la cantidad de residuos cortopunzantes que generan no es mucha, entonces se usa este Descarpac, que es más chiquito y de cartón, pero la idea es que el cartón tampoco permita que pasen los residuos cortopunzantes, ¿sí? Los recipientes en los que van a ir estas bolsas de residuos, ¿sí? Tienen que ser livianos, de material plástico rígido, resistentes a golpes y de fácil limpieza. Enteros, o sea que no sean calados, sin molduras, sin aristas internas, o sea, sin ángulos rectos que permitan que tenga suciedad, que se junte suciedad en esos ángulos. Las medidas van a ser acorde a la actividad del sector, por ejemplo, 20 a 30 litros va a ser para las bolsas chicas, o recipientes de 60 litros de capacidad para las bolsas grandes. Con tapa rebatible con pedal, resistente al uso, no deben permitir la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. La limpieza será diaria o con mayor frecuencia de acuerdo a la necesidad. Deben retirarse, vaciarse y limpiarse según el tipo de residuo que contengan. Y como habíamos dicho cuando vimos las bolsas negras van a ir en un contenedor negro, como ven ahí, las bolsas rojas van a ir en el contenedor rojo, y las bolsas transparentes van en un contenedor de color gris.
¿Cómo es el transporte interno de estos residuos hospitalarios? Es el traslado de los residuos de los diferentes sectores y o almacenamiento transitorio al almacenamiento definitivo. Lo realiza el trabajador recolector de residuos mediante carros dispuestos para tal fin. ¿Qué características tienen que tener estos carros de transporte? Deben identificarse por el color correspondiente al tipo de residuos. O sea que acá también vamos a tener rojo para los residuos biocontaminados, gris para los residuos reciclables y negro para los residuos comunes. Deben tener carteles autoadhesivos según el tipo de residuos. Ser de tracción manual con ruedas giratorias de goma y que produzca poco ruido, porque si va haciendo tremendo escándalo el carro durante el recorrido por el pasillo, estamos molestando a los pacientes, y esto tiene que recorrer todo el hospital. Capacidad de 240 a 260 litros. Forma cilíndrica o en cubo, resistente a los golpes y sin aristas internas, lo mismo que hablábamos de los tachos de basura, ¿sí? Que no tengan esos ángulos rectos donde se puede juntar suciedad. Construidos en material de plástico rígido, que sean de fácil limpieza, con tapa rebatible a pedal, de buen ajuste y bordes redondeados. No deben permitir la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. Los carros deben ser usados exclusivamente para la recolección de residuos. No pueden trasladarse bolsas rojas junto con negras o transparentes. O sea, en cada carro correspondiente tienen que ir las bolsas diferentes. Yo no puedo mezclar residuos todos juntos en un solo carro. La limpieza y desinfección de los carros transportadores debe realizarse al finalizar el recorrido de recolección de residuos y o según necesidad. Ahí teníamos el dibujito de un ejemplo, ¿no? De un carro rojo, de un carro gris, tenemos también carros negros, ¿sí? ¿Quién va a ser entonces el personal encargado del transporte interno de los residuos? Un auxiliar de servicio. Ese auxiliar de servicio se va a encargar de transportar los residuos y solamente de eso, o sea, no se encarga de otra tarea. El encargado de recolección de residuos hospitalarios se encarga solamente de la recolección de residuos hospitalarios, ¿sí? Es el personal que realiza el transporte interno, debe usar el llamado equipo de protección personal, ¿sí? Que lo vimos en el principio de las clases, equipo de protección personal, que variará de acuerdo a los residuos manejados. O sea, va a depender si está recolectando bolsas rojas, bolsas negras, bolsas transparentes, qué es lo que precisa tener como equipo de protección personal, ¿sí? Entonces, si lo que está recolectando son bolsas rojas, debe usar delantal o sobretúnica impermeable, o sea, que no permita el traspaso de fluidos por encima del uniforme. Guantes de goma o corrugados, ¿sí? Lo ideal es que sean guantes más gruesos para evitar accidentes con cortopunzantes, ¿sí? Tiene que tener gorro, tapaboca tipo N95, lentes de protección y zapatos de seguridad. Si está recolectando bolsas negras, debe usarse uniforme con gorro, guantes de goma o corrugados y zapatos de seguridad. Y si recolecta bolsas transparentes, debe usarse simplemente el uniforme con los guantes de goma, nada más. No se agrega otro equipo de protección personal. Para terminar, luego que se recolectan todos los residuos, ya se descartaron en sus bolsas, se colocaron en los recipientes correspondientes las bolsas, luego se trasladaron en los carros, el personal lo trasladó y los lleva al almacenamiento de residuos. ¿Qué características tiene que tener este depósito de residuos hospitalarios? Tiene que ser un lugar de uso exclusivo para los residuos sanitarios, o sea, no se puede utilizar para otra cosa que para depósito de residuos. Debe estar alejado de las áreas de internación y de la cocina. Contar con fácil acceso desde el exterior para el camión recolector de los residuos. Tenemos que recordar que los residuos comunes los retira el camión común de retiro de residuos de la Intendencia, como todos los residuos que se retiran en la calle, pero que los residuos contaminados, o sea, los residuos peligrosos, los retira un camión especial que es solamente de residuos hospitalarios, ¿sí? Hay un camión que solamente retira eso, o sea que también los camiones son separados
para retirar los residuos. Debe ser construido en material impermeable. El suelo y las paredes deben ser de materiales que permitan una fácil limpieza y desinfección. Debe tener iluminación natural y o artificial suficiente que permita el adecuado manejo de las bolsas y los recipientes. Debe ser un área ventilada para evitar acumulación de olores. Debe tener en forma cercana la disposición de fuente de agua para la adecuada higiene del depósito y los carros, o sea, que permita conectar una manguera, ¿sí? O cargar baldes. Sistema de drenaje como medida de prevención de ingreso de agua de lluvia o el agua cuando justamente estamos lavando, ¿sí? Debe contar con diferentes sectores, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud Pública, para centralizar los residuos provenientes de las distintas áreas hospitalarias, o sea que tenemos que tener separado lo que son residuos comunes, lo que son residuos biodegradables, lo que son residuos contaminados, peligrosos, ¿sí? O sea que los no peligrosos y los peligrosos tienen que estar separados según la disposición, las normativas del Ministerio de Salud Pública, dentro de lo que es el depósito, ¿sí? Pueden haber depósitos separados también para los distintos residuos, uno de residuos peligrosos y uno de residuos no peligrosos. Debe estar cerrado con llaves, con cartel de identificación en la puerta, que diga residuos hospitalarios, peligro, y frecuencia diaria de lavado y desinfección de este sector, de este almacenamiento de los residuos hospitalarios. Muy bien, bueno, por aquí terminaríamos la clase 7 de residuos hospitalarios. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.